¿Dónde están las resistencias o dónde ves tú las resistencias ante esta nueva ola de fascistas que están tomando los gobiernos? Las resistencias existen, pero están muy fragmentadas y pulverizadas, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer los gobiernos progresistas o los que están, digamos, tratando de generar cambios, aunque sean modestos o aunque no sean suficientes para los requerimientos históricos que tenemos, pues debería ser cosechar abajo, ¿no? Pero para empezar a construir abajo, pues tienes que tocar a los de arriba. El problema es que cómo le vas a hacer para construir abajo sin tocar a los de arriba. Y ese es el problema que yo veo, ¿no? Que no se atreven a tocarle un pelo a los de arriba. Y eso va a ser muy difícil porque, digamos, si tú no tocas el proceso de acumulación capitalista, pues vas a seguir permitiendo que los capitalistas sigan acumulando más poder y dinero, ¿no? Entonces, entre más tiempo pase, va a ser más difícil darles un manotazo, ¿no? Claro. Y es el caso, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego. Hoy es todavía buen momento. Si ya es candidato presidencial, va a ser más difícil ponerle una mano encima, ¿no? Para quitarle la televisora, por ejemplo, que para allá va, están construyendo su candidatura presidencial desde ahorita, y es algo que se ha visto con mucha claridad. Si no lo hacen ahorita, que hay posibilidades, pues con el paso del tiempo va a ser más difícil. Si fueran un poco más maquiavélicos en la 4T, pues hasta podrían dar dos zarpazos de un solo golpe, ¿no? Podrías que México se retire de la candidatura de la organización del Mundial y desfondas a Televisa mientras tomas Televisión Azteca. Ya tendrías 2 televisoras ahí, ¿no? Pero necesitas aliados, necesitas un grupo de empresarios que sean afines para poder implementar ese tipo de cosas. Y yo no veo que la 4T haya construido mucho de esos aparatos, ni abajo ni arriba, ¿no? O sea, el tema de los sindicatos, pues los sindicatos están completamente invisibilizados. No veo tampoco que la 4T se haya apoderado de esos espacios. Lo ves en el caso de la UNAM, sigue siendo un espacio completamente tomado por los neoliberales. Sí, hay una cúpula dorada ahí. Intocada, no se le ha tocado con absolutamente un pelo, ¿no? A nadie de esos. A Germán Larrea nos están diciendo que ahora sí va a cumplir con lo que prometió hace 10 años, ¿no? Pues es ridículo, o sea, ese tipo de medidas. Entonces, la 4T es el problema de los gobiernos reformistas, que corren el riesgo de quedar ahí. El que a 2 amos sirve, con uno queda mal, dice el refrán, ¿no? Y es un poco lo que va a pasar, o sea, porque si no somos conscientes de contra qué se está luchando, que en el pensamiento clásico de la izquierda, pues debería ser el capitalismo, pero lo que vemos son estas izquierdas reformistas moderadas, donde la lucha contra el capitalismo no está ni siquiera en su proyecto, ni en su visión, ni en nada, ¿no? Por eso ni siquiera dan la batalla en términos retóricos, en términos de las narrativas, en términos de la lucha cultural, que eso es lo que sí se podría hacer. Y aún, o sea, si tienes muy pocas formas de responderle al monstruo y esas poquitas que tienes no las usas, pues estás cometiendo una torpeza muy grande desde mi punto de vista, ¿no? Porque lo poco que sí se puede hacer no lo haces, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resistir? Viene el Mundial y creo que es importante también mencionarlo. En medio de tensiones muy fuertes, no solamente hablando de México, hablando en toda la región y hablando en todo el mundo, porque ahora hasta los europeos están asustados por Donald Trump. Los europeos, que siempre habían sido los perritos falderos de los Estados Unidos, hoy se sienten amenazados. Y bueno, Latinoamérica, que toda su vida ha luchado por la supervivencia, pero ahora que viene el Mundial, en medio también de una bomba, y lo mencionabas hace un momento, dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo leer este Mundial en medio de tantas tensiones, Manuel? Pues a mí me parece un riesgo para la seguridad nacional de países como México, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si de repente hay atentados contra turistas extranjeros en medio del Mundial, ¿no? De repente el narco o una explosión de un coche bomba en Guadalajara, o iba pasando un turista por algún camino de México, por Morelos, por Michoacán, por alguna región, y de repente hay estos casos que van a sacudir a la prensa internacional. ¿Qué va a pasar con el asedio imperialista bajo ese escenario? Y yo creo que son cosas que deberían de estar contemplando, por lo menos, ¿no? O sea, porque
Si en regiones como Michoacán, donde estaban estos mercenarios colombianos entrenados en Ucrania, no se le dio la atención que ameritaba y pasó lo que pasó con Carlos Manso en Uruapan, que eso dio pie a generar todo un movimiento con grupos de choque del PRIAN, ahí en el Zócalo, disfrazados de Generación Z y estas cosas. ¿Qué va a pasar en un escenario similar durante el Mundial de Fútbol? Donde los ojos del mundo van a estar puestos una parte en México, otra parte en Estados Unidos y allá. En algunas regiones del mundo pues ya están empezando a devolver los boletos que compraron para el Mundial, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, por las condiciones de represión, por la falta de visas. Entonces, habría que ver cómo va evolucionando, pero aquí en México ni siquiera sabemos qué se firmó. O sea, tú tratas de buscar el contrato que firmó el Estado mexicano con la FIFA y ni siquiera hay una versión pública al acceso, ¿no? Eso hay un tema medio de secreto. Habría que ver qué tipo de cláusulas se firmaron y ni siquiera eso sabemos. La 4T ya la hubiera podido haber filtrado a la prensa desde hace mucho. Hay una filtradita a la jornada o cosas de la política normal, ¿no? Pero yo los veo muy demasiado timoratos para realizar muchas de estas acciones, ¿no? Dentro de todo me dio gusto, por ejemplo, la caída de Alejandro Gertz Manero, sí, que creo que ahí sí se atrevieron a dar ese manotazo con sus asegúnes, ahí premiándolo con una embajada y cosas de estas, pero que ese tipo de medidas habría que seguirlas replicando en otros espacios. Eso lo debió haber hecho López Obrador durante su sexenio y lo dijimos muchas veces, ¿no? Fue hasta Claudia Sheinbaum que ya se dio ese paso, ¿no? Pero ¿cuántos años se perdieron de Alejandro Gertz Manero en la fiscalía, ahí gestionando casos al contentillo, deteniendo algunos casos políticamente sensibles y demás, ¿no? Entonces, mientras no se rompan con esas inercias, pues vamos a seguir en la misma, porque así como pasó con Alejandro Gertz Manero, hay muchos ahí políticos enquistados dentro de la 4T con los que tienen al enemigo dentro, ¿no? Y no se ha procesado a nadie por ese tipo de situaciones. Entonces, antes pues, decían que era por la reforma al Poder Judicial. Ahora vamos a ver si con la reforma al Poder Judicial sí se procesan esos casos, porque hace falta dar también algunos escarmientos para los golpistas, para los vendepatrias, que se les hace muy fácil jugar a la María Corina Machado, ponerse de tapete con Trump y demás, ¿no? Entonces México está en una situación de indefensión muy grande a nivel geoestratégico y se necesita implementar medidas que sean factibles, ¿no? Yo creo que sería momento de discutir cosas que yo creo que ya tendrían que ser casi inmediatas, como abandonar la Organización de Estados Americanos. O sea, ¿qué caso tiene que México siga dentro de la OEA, del Ministerio de las Colonias, en un momento donde Estados Unidos amenaza con invadir a todo mundo? ¿De qué sirven esos organismos que simularon durante muchos años un falso multilateralismo? Pues de absolutamente nada, y lo estamos viendo, ¿no? Entonces ya es tiempo de pasar de la condena y de los comunicados, porque mientras sigamos nada más por esa lógica, no se van a resolver los problemas. El problema sigue ahí. ¿Cómo lo vas a atacar o cómo vas a defenderte? ¿Qué va a pasar en caso de que Estados Unidos bombardee territorio mexicano, como hicieron en Venezuela? A lo mejor no van a entrar a Palacio Nacional a llevarse a Claudia Sheinbaum, a lo mejor, porque no lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si de repente bombardean Sonora o Sinaloa con drones? Cualquier tipo de ataque, Manuel, cualquier tipo de ataque de Estados Unidos en suelo mexicano podría interpretarse como una declaratoria de guerra. Sí, desde luego que sí, pero no va a suceder, como no está sucediendo en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a replegarse y van a tratar ahí de sortear a la bestia. Porque tuvimos los ataques que hubo cerca de las costas de Guerrero de los pescadores. Con las lanchas. Con las lanchas. Que los medios decían que eran del narco, ¿no? Del cártel de los soles, que al final, pues resultó que ese cártel era un cuento, pero un capítulo más de la narcofarsa. Entonces, si te están atacando con la narcofarsa, ¿por qué no desmontar la narcofarsa? ¿Por qué el Estado mexicano se calla cuando agentes de la CIA están dándole armas, dinero y están lavando dinero del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué no se usan eso poquito que sí tienes y que lo dijeron ellos? O sea, era una condición inmejorable, ¿no? Para responder contundentemente. Tampoco se atreven. Entonces, pues mientras sigamos jugando a nada más replegarnos, pues se te va a venir encima el monstruo, ¿no?
Entonces, ¿cómo va a resistir México ante estas ofensivas imperialistas? Por eso yo hago mucho hincapié en esto, ¿no? O sea, si la narcofarsa ha sido uno de los pilares Sí. de la hegemonía gringa sobre América Latina, ¿por qué no se unen México, Colombia y Brasil para fomentar? Lo propuso Petro y pues ahí se quedó perdido en la nada, ¿no? De hacer un observatorio contra el narcotráfico, una cosa de estas. No han prosperado ese tipo de proyectos regionales, ni mucho menos nacionales, cuando son una prioridad de seguridad nacional. ¿Dónde están los aparatos de inteligencia en México? O sea, ¿por qué nos tenemos que enterar de que la CIA le da dinero al cártel Jalisco Nueva Generación por un tribunal en Estados Unidos? ¿Y dónde está el CISEN? ¿Qué está haciendo el CISEN? No sabemos, no hay información contundente, no la están utilizando, si es que la tienen. Entonces, ¿dónde están las estructuras del Estado mexicano, ¿no? Para defender a los mexicanos? Porque, digamos, a muchos de estos gobiernos progresistas se les llena la boca hablando de soberanía, pero la soberanía no nada más se defiende con comunicaditos, ahí en la ONU donde no pasa nada, ¿no? Se defiende con acciones concretas. Sí. Entonces, si lo poquito que puedes responder no lo estás utilizando, ¿qué va a pasar cuando hay un bombardeo de Estados Unidos en el territorio mexicano? ¿Cómo van a salir a defender la soberanía? Con marchas y con cosas que están pasando en Venezuela, en Irán, ¿no? Pero no va a ser suficiente. Y sobre todo porque en América Latina, pues las democracias son muy incipientes y muy vulnerables, muy dadas a los vaivenes, ¿no? En un momento está Evo Morales gobernando en Bolivia y al día siguiente ya está el regreso de la derecha. Por ejemplo, ¿no? A pesar de haber tenido uno de los mejores gobiernos de la historia de América Latina. Es decir, gobernar bien no es garantía de que vas a durar mucho tiempo. Tienes que resistir por otras vías, ¿no? Y en el caso de Bolivia, pues, ¿qué fue el acabose ahí? Pues la división en el movimiento hacia el socialismo, ¿no? El pleito entre Evo Morales y Luis Arce, pues acabó desfondando la poca resistencia que todavía existía en Bolivia, que alcanzó a resistir un golpe de Estado y demás, pero pues ya iba de regreso la derecha con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, entre más tiempo nos tardemos en reaccionar, más difícil va a ser responder a futuro, porque cada vez va a ser más fuerte el adversario, ¿no? Entonces, pues lo poquito que tienes para responder, úsalo, no te lo guardes, no lo tengas ahí en la covacha, ¿no? Dale la importancia que ameritan esos temas cruciales y tan sensibles, porque pues ellos sí usan cualquier pretexto para venir, claro. asediarte. ¿Por qué no se está usando ese tema? Y sobre todo porque salió en tribunales de Estados Unidos. Era el momento perfecto para responderle a Estados Unidos, bueno, pues si quieres que no haya narcotráfico, pues controla a tus agentes de la CIA, que son los que han alimentado la narcofarsa durante 50 años, ¿no? Eso sí se podría hacer. A lo mejor no directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, si quieren proteger un poco la investidura presidencial, pero ¿y dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está el CISEN? ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está la Cámara de Diputados? ¿Dónde están los gobernadores? No, relaciones exteriores que... Relaciones exteriores, ¿no? Que Juan Ramón de la Fuente acaba de salir de su ausencia ahí por un tema de enfermedad y demás, que bueno, está bien que se recupere, pero entonces que no ocupe un cargo tan crucial en un momento tan crucial donde los imperialistas se nos están viniendo encima, ¿no? Además, donde hay una persecución sistemática en contra de los migrantes y en contra ya de la sociedad norteamericana. Tú mencionabas al principio de esta charla, Manuel, que hay un imperio que está teniendo varios frentes abiertos, pero en el interior se está incendiando. Estados Unidos, con lo que está ocurriendo, con todas estas marchas que cada vez suben de tono en términos de violencia, podríamos ver quizás de ese lado un movimiento civil más fuerte dentro de Estados Unidos. Yo creo que es para donde está apuntando, ¿no? la situación, y sería un momento idóneo para México para tener un medio de comunicación que lo reporte también allá. ¿Qué medio de comunicación en México está reportando lo que está pasando en Estados Unidos? Prácticamente ninguno. O sea, en 2025 que hubo marchas históricas de migrantes, cuando estaban empezando lo de las redadas, hubo temas que pasaron completamente desapercibidos en la prensa mexicana, que hay uno que otro medio. Entonces volvemos a lo mismo, no reportan temas de migrantes, no reportan temas de lo que está pasando en otras regiones del mundo, en África, en Asia, en Europa. No estamos en la dinámica de la geopolítica a nivel mundial. México está completamente ausente de esos temas a nivel estratégico, a nivel mediático, a nivel de la defensa del territorio.
Ahorita, por ejemplo, estamos viendo una gran movilización de tanques y de vehículos blindados mexicanos rumbo a la frontera norte. Y cuando buscas una nota en la prensa, no hay nada, ¿no? O sea, te tienes que ir agarrando pedazos de lo que se publica ahí en fragmentos en las redes sociales. ¿Dónde están los grandes periódicos en México? ¿Dónde están las grandes televisoras? No hay estaciones de radio. O sea, Carmen Aristegui estaba más preocupada ahí en sus coberturas sobre el tema de Venezuela por la marca de pants que traía Maduro al momento de su captura, ¿no? En lugar de documentar otro tipo de situaciones realmente importantes. O le andan tomando fotos a Noroña dormido. Esos son los temas de la prensa mexicana, ¿no? Entonces, mientras no salgamos de esa estupidez, de esos temitas que te dan muchos likes en redes, volvemos a lo mismo, la misma tiranía del algoritmo, que es la tiranía del capitalismo en su etapa digital, ¿no? Mientras no sigamos, no salgamos de esa estructura de dominación, pues vamos a seguir siendo dominados y sometidos. Por eso hay que romperlo y creo que la forma idónea para romperlo pues es la vía mediática y la vía cultural, pero no se da apoyo a las voces que están por ahí proponiendo cosas, ¿no? Sino que simplemente, lejos de apoyárseles, se les percibe como una amenaza a la 4T porque te perciben como un enemigo, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada, ¿no? Porque eso, lejos de cerrar filas, pues va generando divisiones ahí dentro de la misma cúpula que ahorita está en el gobierno. Entonces, mientras no cambien ese paradigma y esa manera de ver las cosas y vean que está de por medio la seguridad nacional y está de por medio la seguridad del país y la viabilidad de este país que se llama México, quizá cambien un poco su manera de hacer las cosas, ¿no? Pero ahorita estamos en una situación de vulnerabilidad tremenda y no se ve que vaya a cambiar en el futuro cercano. Yo entiendo que puedas lidiar con las crisis ahorita porque hay que resolver cosas muy apremiantes, pero ¿y dónde están los proyectos a mediano y largo plazo? ¿Cuántos medios se construyeron con la llegada de López Obrador a la presidencia? Ninguno. O sea, realmente los medios pues, son los que ya estaban, pero no se construyeron nuevos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? El colmo fue cuando López Obrador, ahí en la recta final de su mandato, dijo que hizo un evento ahí de comunicadores independientes y cosas por el estilo, cuando adjudicándole la responsabilidad a los esfuerzos individuales de quienes están jugándose mucho su sustento, su seguridad, por decir estas cosas incómodas, mientras el Estado mexicano, pues, ¿dónde está? Está completamente ausente en esa dinámica, en esa lucha, en esa resistencia. En estos espacios que hemos ido construyendo, también como este podcast y otros, tú a través de tu trabajo también independiente, conseguir una entrevista con algún funcionario, puta, es una tarea titánica. No te pelan. O sea, ¿por qué no estar aquí? Y aquí sí hago un llamado, Arturo Ávila o funcionarios de la 4T, voceros, que se la pasan en esos pinches medios con Pepe Cárdenas, se la pasan con Azucena Uresti, con López Dóriga. Van con López Dóriga, o sea, van tanto en medios corporativos como de internet, con Adela Micha, puta, con Adela. O sea, van con ellos y nosotros tenemos que mandarles un comunicado, o saber si conseguimos su teléfono y pues ahí escribirles, les escribimos en redes, no nos pelan. Sin a los medios públicos, que son los medios del Estado mexicano, ¿no? Prefieren ir con estos extorsionadores probados. ¿Dónde está haciendo su campaña Omar García Harfuch? Pues en Radio Fórmula. Y en algunos de esos espacios con Ciro Gómez Leiva, con esta gente, ¿no? Entonces, ¿ves sí, la gravedad de lo que me refiero? Sí, claro, lo padecemos todos los días. Entonces, mientras no cambien esas dinámicas de que se siga viendo como poca cosa lo poquito que hay que se está construyendo abajo y se siga encumbrando a las élites con extorsionadores confesos como Joaquín López Dóriga y le siguen dando bola, ¿no? Le siguen dando viada, igual a Ciro Gómez Leiva y demás. Y pues hasta hace unos años le seguían dando dinero a Radio Fórmula y a Televisa, ¿no? Por parte de la 4T, en vez de inyectar ese dinero abajo. Cambiar la ley de medios, por ejemplo, que es un tema que se ha impulsado en otros espacios, pero que simplemente lo utilizan ahí como para maniobrar, para tomarse una foto, y hasta ahí llegan esas iniciativas, porque los mismos grupos dentro de la 4T pues están viendo cómo disputarse parte del botín del presupuesto, ¿no?
Y es en lo que están enfocados, no en cambiar las cosas abajo. ¿Quiénes son los presidenciables de la 4T para el 2030? ¿A quién has visto tú como presidenciable para el 2030? Yo creo que García Harfuch es el que veo, además, creo que lo han cuidado. ¿Y te parece un hombre de izquierda, García Harfuch? No. ¿Qué va a pasar con el proyecto de la 4T? O sea, si tiende a una derechización, el otro pues que está ahí levantando la mano es Marcelo Ebrard, ¿no? Pero el eterno, ¿no? Y ninguno son cuadros de izquierda. ¿Dónde están los cuadros? No había un instituto de formación política. ¿Y dónde están? ¿Para qué están formando los cuadros? Hace tiempo una persona me comentaba que asistía a estos cursos de formación política y les decían, oigan, pues aquí los formamos para que salgan a volantear a las calles y demás, pero olvídense de las candidaturas, porque esas pues, están reservadas para otros. Entonces, ¿cómo? O sea, quieres que te haga el trabajo en la calle, que salga a las marchas, que salga a defender el territorio y demás, pero le vas a terminar dando las candidaturas a los mismos de siempre. O sea, a pesar de que ya tienes mayoría en las dos cámaras, tienes la mayoría de los gobiernos estatales, y aún así sigues regateándole a la gente abajo. Eso va a terminar desfondando la legitimidad de la 4T, y lo estamos viendo, pues, ¿quiénes son sus prospectos para el 2030? ¿Qué va a pasar con un proyecto de izquierda encabezado por un policía como Omar García Harfuch, con todo el historial que tiene, ¿no? Con su padre Javier García Paniagua, el director de la Dirección Federal de Seguridad, que era la oficina de la CIA en México, y ahí nos vamos, ¿no? Con Marcelo Ebrard, que hizo campaña para Hillary Clinton en el 2016. Entonces, ¿qué va a pasar con el movimiento de la 4T? ¿Cuáles son sus proyecciones hacia el futuro? Pues son muy, muy endebles, ¿no? Por eso también es una situación estructuralmente muy delicada, pero tampoco veo que les preocupe mucho, porque ahorita están muy encumbrados y muy felices. ¿Tú ves que les preocupa? No, yo sí los veo tirándose la hamaca, los veo claro. Confiados. En el confort de estar ahorita asegurando una pequeña partida presupuestal para sus aspiraciones individuales. Lo que yo veo es que están muy confiados de que salga Andrés Manuel López Obrador a sacar las papas del horno. Pues esa fue otra, ¿no? O sea, tuvo que salir López Obrador en una coyuntura muy grave a subirle 2 rayitas por lo menos a la retórica, ¿no? Porque digamos el modo en el que le contestó López Obrador a Trump era algo de lo que debía haber sido, ¿no? Mientras Claudia Sheinbaum no salía del monólogo de la Constitución, nuestra política es la Constitución y de ahí nos salimos. Oye, sí, pero ya invadieron Venezuela. O sea, ¿cómo vas a seguir con el mismo monólogo de la Constitución cuando la realidad está a otro nivel, ¿no? Sí. Entonces tuvo que salir López Obrador, y creo que una de las frases contundentes de López Obrador fue esta de que le dijo a Trump que la efímera victoria de hoy podía ser la contundente derrota del mañana. Y me parece que fue una frase muy atinada, diplomática. Yo ya no comparto lo de Lincoln, no permitiría estas cosas y demás, pero porque creo que Lincoln hubiera permitido eso y mucho más. Sí. Igual que el resto de los presidentes en Estados Unidos. Entiendo el tono diplomático, pero tuvo que salir López Obrador del exilio otra vez a tratar de fijar el rumbo, mientras Claudia Sheinbaum me parece una mujer inteligente, me parece una mujer capaz, pero no sé si vaya a poder con el reto que tiene enfrente, ¿no? Pero porque está sola, ¿no? Yo es lo que te mencionaba. Claudia, porque prácticamente todas las crisis que hay a lo largo del país recaen en Sheinbaum. O sea, también los gobiernos locales, los gobiernos estatales, pareciera que se lavan las manos y se esconden detrás de la figura presidencial. Entonces, yo veo a Claudia Sheinbaum teniendo que, como pulpo, sacando manos por todos lados para tratar de apaciguar, pero los de su partido están pidiendo licencia porque se sienten mal, o quién sabe dónde chingados andan quizás ya esperando los boletitos del Mundial para poder ir, pero no están en donde deberían. O sea, es que eso es parte del problema de que la 4T pues tiene que empezar a pagar los favores de sus pactos con la élite, ¿no? Entonces, muchos de los legisladores que hoy están en la 4T pues son prianistas de toda la vida, que no van a estar ahí a la hora de... Y pasa lo mismo con muchos gobernadores. La mitad de los gobernadores de la 4T pues no se puede, o más, no podemos decir que son de izquierda, por ejemplo, ¿no? Claro. Están completamente en otras dinámicas, tratando de administrar su pequeño feudo, su pequeño partida presupuestal, y lo demás les vale gorro. O sea,
¿Qué hemos visto de los gobernadores saliendo a responder por lo de Venezuela? Prácticamente nada. ¿Dónde está el Congreso mexicano? Pues el Noroña está ahí paseándose en Roma, ¿no? Y cosas de ese estilo. ¿Y dónde están los otros? ¿Qué ha hecho el Congreso mexicano para tratar de blindar algunas de estas cuestiones o por lo menos discutir los temas?